8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Napoleón Santamaría, experto tributarista. Lo invitamos para hacer una lectura. El problema de la falta de energía eléctrica ha golpeado a todos los sectores, productivos, los hogares. Ahora queremos ver en números. Nos ilustraba ayer el doctor Napoleón Santamaría. Estos racionamientos han provocado caída en las ventas. Los sectores grandes, medianos, pequeños se quejan de ello y consecuentemente en el pago de impuestos. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo y cómo ha caído las ventas y la recaudación de impuestos? Doctor Napoleón Santamaría, buen día. Saludos, apreciado Miguel. Muy buen día. Saludos a través de los micrófonos de Democracia a los amigos que siempre nos atienden. Ya tenemos las cifras cerradas de lo que el SRI reporta como recaudación global y total del mes de septiembre. Claro, estaríamos a la espera de que se acabe este mes y salga este mes, porque prevemos que este mes de octubre será un poquito más complicado. Pero ¿qué pasó en septiembre, mi querido Miguel? A septiembre, cuando nos comparamos septiembre del 2024 con el mes inmediatamente anterior, es decir, agosto del 24, vemos que hay dos caídas muy serias y aparte de que son serias y graves, no son todavía caídas producto de estos cortes de energía eléctrica. A esos meses, agosto y septiembre, todavía el país no sufría drástica o dramáticamente lo que sufre ahora, puntualmente en este mes de octubre, con los cortes que han sido masivos, generalizados. ¿Y qué dicen las cifras? Las cifras dicen que de agosto a septiembre, en operaciones internas, en compras, ventas, arrendamientos, permutas, etcétera, en todo lo que se mueve en la economía, se perdieron $205 millones aquí adentro del país. 2, dejamos de importar $176 millones. Total de IVA, bueno, este es IVA tarifa 15%, ¿no? Que es el que se lo puede medir por recaudación. Total de operaciones económicas que dejaron de producirse exclusivamente, Miguel, y eso es lo alarmante, en el mes de septiembre, en base al indicador del IVA, son $381 millones solo en el mes de septiembre que se perdieron respecto de lo que había pasado en agosto. Y ahora, esto es respecto de la recaudación del IVA tarifa 15, pero también hay un IVA tarifa 0, que claro, ese no forma parte de las estadísticas de recaudación de la Administración Tributaria porque ahí no hay impuesto que recaudar. Pero hay que considerarlo para el análisis. Y ahí vemos también que hay una merma, hay una caída de menores operaciones con tarifa 0. No es tan dramático con el IVA tarifa 12, y eso se entiende porque los bienes y servicios que están sujetos a tarifa 0 son de difícil reemplazo o no pueden los ciudadanos inhibir el consumo inmediato de esos. Por ejemplo, salud, alimentación, vivienda, educación y unos cuantos más que son necesarios para el día a día de los ciudadanos. Es más, en el salario básico, los ciudadanos que perciben un salario básico destinan de entre el 75 al 85% de su salario a estos 4 componentes fundamentales que no tienen tarifa de IVA al 15, sino tarifa 0. Y por lo tanto, el golpe es menor porque, insisto, esos no son bienes ni servicios sustituibles fácilmente. Y ahí tenemos una disminución de $145 millones, con lo cual el total del mes de septiembre muestra un decremento de 635 millones menos en la economía. Insisto, Miguel, esto es peligroso porque es una caída muy abrupta de agosto a septiembre. Si es que ahora recogemos lo que va a pasar en este octubre y en noviembre, como las cosas están lastimosamente con esta crisis energética produciendo gravísimos efectos a la economía, sobre todo a de las MIPYMES, a las de las medianas y pequeñas empresas, entonces sí, nos aterra que la recaudación tributaria realmente se caiga tan fuerte que comience a generar un hueco fiscal, algo que no se tenía previsto. Le doy cifras generales, Miguel. Cada punto del IVA, teníamos el IVA tarifa 12 y subimos a 15. Cada punto del IVA estaba
produciendo 45 millones de dólares. Más o menos se recaudaba 127 a 128 millones de dólares mensuales, más por los 3 puntos de IVA que subimos en abril. Hoy día, los 3 puntos nos están produciendo cerca de 78 millones de dólares. Es decir, realmente se nota, se percibe, se analiza, la cifra muy fría nos dice, hay una contracción económica y hay un desplazamiento de actividades formales hacia la informalidad que se están produciendo esta caída vertiginosa de los indicadores de recaudación fiscal a nivel nacional, mi tío Miguel. ¿Y cuáles son los impuestos que más se han reducido? Quizás el IVA, dado que es el impuesto al consumo, al valor agregado. Esta es una excelente pregunta. Hicimos todo un análisis fuimos comparando, a ver, si compramos 2023 a 2024, hasta el mes de septiembre, que insisto, son las cifras que tenemos disponibles y cerradas y conciliadas por el SRI, y la respuesta a la pregunta, Miguel, sí es desalentador, porque miren, tenemos mayor recaudación de impuesto a la renta, ese impuesto que mide la riqueza, la generación de riqueza, de divisas, de dólares, para precisamente acabar con los grandes problemas estructurales que tiene el país: desempleo, subempleo, pobreza extrema, analfabetismo, desnutrición infantil, etcétera. Todos esos lastres que tiene el Ecuador, solo eso se combate generando riqueza. ¿Y dónde se mira la generación de riqueza? En el impuesto a la renta. Esto es así de sencillo, Miguel. Y cuando vemos qué pasa con el impuesto a la renta, mire usted, cuando vemos el impuesto a la renta de personas naturales, desde del respecto de 2023 a 24, cae en el 42%, perdón, en el 15.32%, menos de recaudación de impuesto a la renta de personas naturales en el año 2024. ¿Y qué pasa con las personas jurídicas, con las compañías? También decae el impuesto a la renta en el 23.08%. Y entonces uno dice, ni las personas naturales ni las compañías tienen mejores años, tienen mejores niveles de riqueza, de renta, y por lo tanto no tienen sino estos malos desempeños de impuesto a la renta. Punto y coma. ¿Y por qué tenemos mayor recaudación en todo el impuesto a la renta? Sí, porque hay un régimen que entró a regir desde enero de este año que se llama autorretenciones y que solo aplica para contribuyentes especiales, donde claramente se mira que antes los contribuyentes especiales eran sujetos de retención, a ellos le retenían más o menos 700 millones de dólares. Ahora, que ya no son sujetos, sino que ellos son autorretenedores, ellos mismos se retienen sobre sus ventas y le van a pagar al Estado, vemos que han mandado a pagarle al Estado 1.274 millones, es decir, 523 millones más de lo que se venía haciendo en el sistema anterior. Pero ojo, Miguel, y esto es lo preocupante. La quizá inmediata reflexión es, ¿y estos 530 millones, cerremos, que han mandado los grandes contribuyentes a las arcas fiscales, ya es impuesto a la renta causado, final, que se queda en las arcas fiscales? La respuesta es no. Este sistema de autorretención solo es un anticipo de impuesto a la renta que va a ser compensado, utilizado con el impuesto a la renta que tienen que pagar los grandes contribuyentes. ¿Cuándo? En marzo, si son personas naturales, o en abril del 2025. Resumen, todos los grandes contribuyentes han ido pagando esta autorretención mes a mes. Se nota que han llegado 530 millones a la caja fiscal más, porque de impuesto a la renta causado, como hemos visto, se ha caído tanto el de personas naturales como compañías, pero lastimosamente estos 530 millones va a hacer que en abril del próximo año, cuando siempre esperábamos 1.100, 1.200 millones de recaudación del impuesto a la renta, ya no llegue esa plata porque utilizarán estas retenciones para compensar el potencial impuesto a la renta. Y lo que no logren compensar, pedirán la devolución al Estado. Es decir, esta plata todavía es prestadita por parte de los grandes contribuyentes, que todavía no puede ser dispuesto por el Estado. Por lo tanto, resumen, del impuesto a la renta, no hay buenas noticias, tenemos caída de generación de riqueza de personas naturales y jurídicas. ¿Qué pasó con el IVA? Sí, el IVA, como lo conversamos anteriormente, por el incremento de la tarifa, tenemos
desde septiembre a septiembre un incremento del 12.33%. Eso en bono más es 582 millones. Pero como vimos en los comentarios anteriores, Miguel, con una franca desaceleración desde septiembre, esperemos que no sea tan duro en este octubre, pero las cosas nos hacen pensar que serán complicadas. Y luego tenemos menor recaudación del impuesto de botellas plásticas, menor recaudación en vehículos motorizados, menor recaudación en moras tributarias, en multas tributarias. Y solo de ahí quedan dos luces que decimos hay una mejor recaudación. ¿Dónde? ¿Qué impuestos? El que nunca hubiéramos querido que crezca. El impuesto que es mejor para el país, que sea pequeño, que no crezca, que no salga. Y ese es el impuesto a la salida de divisas. Porque mientras menos salidas de divisas tengamos, más dólares tendremos en nuestra economía. Y lastimosamente ese, que es un impuesto que no quisiéramos que crece, creció en el 8.63%. Entonces, más algo que se mueve ahí de impuestos nativos al exterior, pero son recaudaciones mínimas que no llegan a 10, 8 millones, así que no entran dentro del análisis global porque no golpean el tablero. Resumen, mi querido Miguel, sí es preocupante la situación, cómo estamos cerrando el país, porque el país, cómo está cerrando el año, porque la gran mayoría de impuestos, sobre todo el impuesto a la renta, que debe ser boyante, creciente, ese es el mejor marcador de que un país está expandiendo su Producto Interno Bruto, que está generando mayor riqueza, que tiene mayor capacidad de generación de bienes y servicios, ese es el que más está caído. Y luego tenemos un conjunto de negativos en la gran mayoría de impuestos, excepto IVA, por el incremento de 3 puntos, y excepto el ISD, que insisto, mi querido Miguel, es una mala noticia porque frente a la crisis económica, frente a la informalidad de la economía, todavía sigue saliendo recursos económicos del país hacia el exterior. No se entendería que tenga menor impuesto a la renta, tenga menor impuestos a otros, y el ISD, mire qué contradictorio, las importaciones han disminuido, el IVA de importaciones disminuyó. Importaciones me refiero a maquinaria, equipo, bienes, insumos, materias primas, etc. Pero el ISD sí subió. Claramente se muestra que los recursos que están saliendo del país no necesariamente están entrados al proceso productivo de traer maquinaria, equipo, bienes, etcétera, sino que puede estar siendo parte de esos activos financieros que se escapan de la economía ecuatoriana, vista los riesgos políticos, económicos y sistémicos que cada vez más aún el Ecuador lastimosamente atemoriza a sus emprendedores, a sus ciudadanos, a su economía en general. Doctor Napoleón Santamaría, ¿y cuáles han sido los indicadores, esta dinámica de los últimos meses de la caída? Por ejemplo, si comparamos septiembre con agosto en la recaudación del IVA, ¿cuál ha sido la caída? Si es que comparamos solo desde el mes de agosto a septiembre, tenemos en el año 2024, en agosto tuvimos una recaudación del total del IVA de 901 millones de dólares. Eso nos produjo el mes de agosto toda la recaudación. ¿Qué pasó en septiembre? Se cayó a 844 millones de dólares. Y si comenzamos a ver, esa es la recaudación más baja, sí, porque en julio era 864, en junio 873, etcétera. Es decir, desde que subimos la tarifa del 12 al 15% del IVA, septiembre es el mes de menor recaudación con 844 millones de dólares. Insisto, siendo en agosto un gran mes con 901 millones de dólares. Entonces, ¿qué preocupa, Miguel, aquí? Que, insisto, aquí todavía no había la escasez de energía eléctrica, estos problemas de la energía eléctrica que ya sabemos son diversos, variados, sistémicos hoy día, etcétera. Pero este golpe se va a sentir más fuertemente en octubre. Mire que ayer estábamos con algunos microempresarios y ellos me decían, nos decían, pues estábamos en un foro académico en la universidad, nos decían, yo ya no puedo pagar el impuesto a la renta, doctor, ya no puedo pagar el IVA, las retenciones, yo tengo que pagar, pero no puedo. Yo les decía, pero esa plata no es de usted, esa plata es del Estado, tiene que volver a pagar. Sí, es del Estado, del SRI, pero yo utilicé esa plata para pagar sueldos. Yo utilicé esa plata para pagar inventarios, para comprar más diésel para mi generador, o para comprar un generador eléctrico, o para comprar UPS, o focos ahorrados. Bueno,
para mil razones de destinar. Y lo que ellos, ante esta coyuntura que todos la sabemos, Miguel, estos microempresarios decían, y me parece inaceptable, imposible, que hoy venga el SRI y me diga, págame ese IVA, págame ese impuesto a la renta, págame esas retenciones, y con intereses de mora y con multas. Claro, entonces ellos dicen, esto es una alerta, y estoy tan mal, el Estado, bueno, yo les decía, es verdad, el Estado no te provee de los recursos suficientes. ¿Cuál? Entre otros, energía eléctrica. El Estado no te puede exigir cabal cumplimiento de obligaciones de esta coyuntura. Al menos debería buscar un sistema de amnistía para estas pequeñas empresas, sobre todo, de que durante 1, 2 o 3 meses no se les cobre intereses moratorios, no se les cobre recargos o moras o multas. Y no solo con impuestos nacionales, Miguel. Lo mismo pasa con impuestos seccionales. Estos meses tenían que liquidarse imposiciones como la patente municipal, el 1.5 por mil, etcétera, y muchos no lo podrán hacer, y necesitamos esos alivios para estos microempresarios, porque yo prefiero tener un microempresario alivianado con algún tipo de soporte estatal dándole una mano, que miles de microempresarios quebrados, o peor aún, que se pasen a la informalidad, a ese mercado que no es controlado, que no forma parte de las estadísticas y que no le ayudan a un país a salir adelante. Así que, vista la realidad tal como está el país, creo que hoy sí demanda no solo que la Asociación de Bancos ya de mutuo propio hable de un reperfilamiento de deuda, me parece que debe ser un poco más amplio, más estructurado, que no quede el libre albedrío de las partes, sino que hay mínimos que atender, es decir, a que ciudadanos o contribuyentes o empresas o microempresas, etcétera, que claramente vean que su capital de trabajo, con un ejercicio fácil de capital de trabajo, ya no puede ser atendido o desatendido para otras áreas, o que haya sido un cliente que no tenga morosidad pasada, que no haya caído en mora. Es decir, reglas más claras de que esta iniciativa, la buena iniciativa de bancos, se concrete en un beneficio masivo. Necesitamos que nuestras pymes no desaparezcan, no quiebren, no decaigan, porque de lo contrario sí tendríamos ahí sí unas navidades no solo oscuras por la falta de ausencia de luz, sino oscuras porque la crisis económica podría venir muy fuerte, mi querido Miguel. Doctor Napoleón Santamaría, este reflejo pudiera profundizarse con los cortes de energía y provocar mayores pérdidas en los meses siguientes en las ventas y consecuentemente en la recaudación de impuestos. Definitivamente, Miguel, aquí tenemos unas alertas que el mundo nos viene diciendo desde hace mucho tiempo atrás que el Ecuador debería trabajar. Yo no soy partidario del enfoque de este gobierno sí hizo, no hizo tal cosa y los otros anteriores hicieron tal cosa. Desde luego, sin menospreciar y menoscabar los actos de corrupción que este país es lo que realmente le tiene mal, la cantidad de gente corrupta y lastimosamente esa gran mayoría que llega a la función pública, pero sí reclamarle al Estado. Miguel, este año el Ecuador va a destinar 9.138 millones para atender la nómina estatal. Eso es más o menos 743,000 funcionarios públicos. Y una gran parte de esos están en SELEC, en Transelectric, en CENEL y en las demás distribuidoras, por ejemplo, la empresa eléctrica Quito y muchas más. Hemos comenzado a revisar los presupuestos de SELEC, Miguel, para que usted vea, en sueldos y salarios, a SELEC le pagamos todos los años, el año anterior, ¿no? 2023 cerrado, 186 millones de dólares. Eso es lo que gastamos usted y yo y quien nos escucha en sueldos y salarios de los funcionarios de SELEC.com. ¿Qué hicieron estos señores para alertar, prevenir, alarmar que podría venir una crisis de esta naturaleza, sea el presidente que fuese? Porque la visión de un país en desarrollo no es que tengamos presidentes fuertes entonces en cada SELEC. No funciona así, Miguel. Un país sale adelante cuando tenemos instituciones tan fuertes que nuestros líderes no necesitan sino una mínima debilidad. Un país sale adelante cuando sus instituciones realmente son fuertes. Por lo tanto, no busca estos hiperliderazgos. Y para que sea fuerte necesitamos funcionarios públicos de calidad. Entonces, me ha parecido que
el enfoque que los ecuatorianos hemos dado esta crisis de los gobiernos de turno pasados no es la correcta. Uno, porque por esa cantidad de recursos en gasto corriente que se va a hacer. Dos, por el gasto de, usted vea los gastos corrientes, y ahí tienen un punto de bienes y servicios de consumo. Ejecución presupuestaria, pero verá que no es una bicoca pequeña. Estamos hablando de 40 millones de dólares, se lee nada más. Ejecución presupuestaria al 99%. Ah, muy bien. Entonces, todos los bienes y servicios de los gastos corrientes lo ejecutan al 99%. Eso sí se gasta. Muy bien. ¿Y qué pasa con el gasto de los bienes y servicios de producción? Y se ejecutan al 78%. O sea, todo lo que es para producción hidroeléctrica ya ejecutan solo el 78%. ¿Y qué pasa con lo más importante? Con el gasto de inversión. ¿Cuánto destino se ve para reinvertir en nuevas maquinarias, equipos, la repotenciación de campos, los térmicos, etcétera? Ahí sí tenemos que las obras públicas solo fueron el 43%. Es que las cifras no mienten, mi querido Miguel. Claramente, cuando se trata de atender a los funcionarios públicos, la ejecución es al 100%. Cuando se trata de gastos de producción, solo es al 78%, y cuando se trata de gastos de inversión es al 43%. Estas entidades no pueden seguir así. Debe haber una intervención inmediata, porque no solo tenemos este problema de energía eléctrica que va a lacerar la realidad económica de los actores. Miguel, también tenemos un serio problema con seccionales. Por ahí le escucho una prefecta, creo que es del Guaya, que dice: suspendo las fiestas y concentro los pocos recursos económicos humanos que tengo en tareas importantes. Ya no sé de qué partido político es la señora, pero me parece que sí es una buena. Espero, aspiro y deseo que Quito, que tenemos un serio problema de agua, esto ya lo conversamos con usted la vez anterior, Miguel, ya nos avisaron desde Bogotá, desde Panamá, que Quito puede llegar a tener un serio problema de agua. Hasta ahora el alcalde lo único que ha logrado decir entre dos frases mal armadas es que se duche en 4 minutos y no 7 minutos. Y eso no es programa, eso no es proyecto de sostenibilidad de una ciudad. Y entonces sí tenemos serias amenazas al Ecuador. Lo más responsable, lo más útil en este momento es programas y proyectos, acciones, porque crear política pública en crisis no hay cómo, pero acciones inmediatas que salgan de este país, entre otras, mitigar el tema de la energía eléctrica, definitivamente sí, por todas las fuentes alternativas de financiamiento, definitivamente sí, pero no quedarnos en eso, sino alivianar, quitar este peso a las MIPYMES. Le vuelvo a insistir, Miguel, la economía ecuatoriana, el sector generador de empleo y la cantidad de actividades económicas, en el 80% se concentran en las MIPYMES. Ahí hay que darles una mano para no tener estas quiebras masivas a final de año y que lastimosamente cerremos un año muy malo, mi querido Miguel. Es decir, se está pintando el cierre del año con una caída en la recaudación de impuestos, porque es incierto el que se normalice con la entrega del fluido eléctrico. Y en coyuntura, ¿cuánto pudiera ayudar este largo feriado que es de 4 días y que se ha sumado por disposición del gobierno a también este jueves el feriado? Creo que puede ayudar. El año anterior, mire, sacamos las cifras de los cuánto se movió la economía en el feriado anterior, del año anterior, que fueron 4 y no 5 días. Y lo que fue 69.6 millones de dólares. Piénsele usted que a lo mejor a esto crezca por estas circunstancias, porque la psicología del consumo es inversa, ¿no? Cuando más complicado estoy en situación económica y tengo muy agobios, busco mayor desfogue del gasto placentero. Esto es bastante contradictorio, pero sí funciona el mundo, no solo Ecuador, así funciona el mundo, ¿no? Entonces usted pensemos que crezca en un 10%, esto estaremos hablando de 75, 77 millones de dólares que se muevan en este feriado, que ayudará a algunos sectores, especialmente al alicaído sector del turismo, seguramente que sí, pero que sea una medida potente, estructural, que esto nos ayude radicalmente, definitivamente no. Creo que el gobierno, aunque el presidente en sus alocuciones del domingo pasado cerró la puerta, yo creo personalmente que sí debería sentarse a pensar en el IVA que subió al 15%, él tiene la facultad constitucional y legal de disminuir la tarifa
hasta el 13%. Y el presidente lo que ha dicho es bajar al 13% podría complicar mis relaciones con los organismos internacionales, porque a lo mejor pueden percibir que el país se puede quedar sin los recursos suficientes como para hacer sostenible el pago de nuestra deuda y nuestro servicio de deuda. Bueno, parece que algo de fondo sí hay ahí, pero por otro lado, nuevamente un alivio a que se dinamice nuestra economía, a que el dinero no se traslade del bolsillo del privado hacia las arcas fiscales, sino que se quede en el ciudadano. ¿Cómo hacer eso? No hay otra fórmula hoy día, sino que bajar impuestos indirectos. Y en una o es decir, en una solución bien salomónica, podría ser que la tarifa, el presidente analice con su equipo, que la tarifa deje de ser del 15% y los últimos meses cerremos con una tarifa al menos del 14%, si no es posible la del 13% del IVA, con este mismo objetivo. En esta aciaga y difícil coyuntura que tienen nuestros microempresarios, necesitan estos alivios. Y siempre me refiero a los microempresarios porque la grande y los hiper grandes contribuyentes, ellos tienen otro nivel de protecciones. Ellos sí tienen generadores, ellos fácilmente pueden invertir en algunas, no fácilmente, pero digámoslo, con un mayor posibilidad pueden hacer compra de activos de protección para sus procesos productivos, para que las fábricas no se paren. Quizá no parcial, no total, pero algo parcial. Pero las MIPYMES, ayer en esa conversación con cerca de 20 pequeños decían, yo no puedo comprar un generador, no tengo, eso cuesta 2.000, 1.500, 2.500 y no tengo esos recursos para pagar. Sería gastarme las utilidades de los últimos 8 meses. No puedo, simplemente no puedo gastar. Y peor mantenerle o hacerle operar con diésel o con gas o con esos mixtos, etc. Entonces, ahí es cuando el país, el Estado ecuatoriano tiene que empezar a entrar a aliviar. No solo con tarifa DIVA, son un conjunto de ideas, ¿no, Miguel? No solo con tarifa DIVA, sino con remisiones de intereses, moras y multas al SRI, remisión de intereses, multas al IES, y con el reperfilamiento de deudas del sector bancario que la Sobanca, bueno, ahora ya se anticipó, pero me parece que faltan reglas claras que permitan viabilizar estos temas de forma más certera, sin que quede la voluntad de los intervinientes. Doctor Santamaría, estamos en la feria, en el baratillo de ofertas ahora en la campaña electoral, y hay candidatos que ofrecen reducir el IVA en estas condiciones complejas, difíciles. Y voy a decir, hoy Diario El Expreso publica en la segunda página una entrevista a Henry Kronfle, el expresidente de la Asamblea Nacional, hoy candidato presidencial por el Partido Social Cristiano. Dice, el IVA lo vamos a bajar al 12 primero y luego al 10. Lo que queremos es dinamizar la economía de las familias. ¿Se puede dinamizar con estas promesas? Creo que yo le seguía muy de cerca los comentarios de los candidatos presidenciales, y cuando el presidente actual, el presidente Noboa, en sus debates hablaba del tema, él creo que no tenía muy claras las cifras nacionales y hablaba de que no va a subir el ISD. Recordemos que a la ciudad del señor Lazo, el ISD era del 3.75 y ya tiene que bajar al 3.50, al 3.25 y darse estacionado en el 3%. Y cuando llegó el presidente Noboa se dio cuenta de la realidad y todo lo contrario, subió el ISD del 3 al 5% y el IVA del 2 al 15%. Porque, Miguel, esto es facilísimo. Mire, un ejercicio facilísimo. El presupuesto general del Estado es 31 y quitemos los 1.000 millones, es 31 mil millones de dólares. De esto, 11.000 es deudas, quedan 20. De esto es 9.000 soles y salarios, quedan 11. De esto, 3.500 se da a los GATS municipales, quedan 8.500. De los 8.500, el gasto del Estado, los gastos, el gasto de servicios, bienes, servicios estatales, es decir, para que funcione el Estado, es de 2.500 millones de dólares, quedan 6.000 millones de dólares. Y de esos 6.000 millones de dólares, 4.000 son subsidios. Más de 4.800 millones de subsidios. Quedan 1.200 y los 1.200 millones van a toda la inversión pública. Si el señor Kronfle o cualquier otro despistado de estas cifras o desconocedor realmente, una persona que dice esto es un desconocedor, pretende bajar el IVA al 15%, debe entender el caballero que va a perder 2.200 millones de dólares. Por lo tanto, o no podrá pagar sueldos, o no podrá hacer gasto de inversión,
o no podrá atender servicio de deuda, o tendrá que matarle al país, porque uno de los grandes problemas del país es esta cantidad de deuda irresponsable que se ha tomado durante décadas, que hoy la estamos pagando, que hoy la pagamos y con intereses ya costosos. Por lo tanto, una medida de eso no solo es populista, realmente es dañosa, porque no ayuda a un debate serio, que los políticos planteen esta cosa y quienes analizamos a los políticos, a las cifras, etcétera, les corrijamos, les aportemos, les demos otras ideas, etcétera. Pero una propuesta de esa no solo que es populista, falaz y mentirosa, sino que hace un mal al debate nacional. Y uno de los problemas de este país es que no tenemos una calidad de debate bueno, de calidad, de altura para sacar el país adelante. Así que absolutamente rechazable una propuesta en ese sentido, doctor Miguel. Bien, muchas gracias. Como siempre, la ilustración que nos ha hecho en la caída de las ventas, caída de las recaudaciones y la demagogia de los políticos en esta campaña electoral. Al doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, muy amable. Napoleón. Con gusto, Miguel. Muy buen día y saludos a todos. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. La opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos y les deseamos un feliz martes a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. En mi trabajo enfrento grandes desafíos. Siempre olvido las palabras para expresar mis